Hola, nosotros somos Daniel Lagunes y Manuel Santos y les vamos a hablar de la química del hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica y se compone por un protón situado en un núcleo y un electrón que se encuentra girando alrededor del núcleo. El hidrógeno posee una masa atómica de 1.0079 gramos sobre mol, pero para fines prácticos posee una masa molar de 1. Es representado con la letra H y se sitúa en la familia 1 debido a que, si bien no reacciona de la misma manera que los metales alcalinos, sí posee un electrón en la capa de valencia. Además, el hidrógeno constituye aproximadamente el 75% de la materia visible en el universo y se presenta en tres isótopos. El primero es el proteo, con un protón en el núcleo, después el deuterio, con un protón y un neutrón en el núcleo, y por último el tritio, con un protón y dos neutrones en el núcleo. En la naturaleza se presenta como una molécula diatómica, es decir, H2, y se encuentra en estado gaseoso. Aunque es muy raro que se presente, comúnmente se genera in situ cuando se le necesita. Por ejemplo, haciendo reaccionar zinc metálico con un ácido fuerte o haciendo reaccionar metano con agua. Este es un gas inflamable, incoloro, inodoro e insoluble en agua. La estructura atómica de un átomo y su configuración electrónica determinarán su radioactividad. Y el modelo cuántico que explica satisfactoriamente es el átomo de hidrógeno. Entonces, al solucionar la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, se presentan tres números cuánticos, los cuales son n, L y m. Para facilitar la visualización de esta ecuación, comúnmente se divide en dos partes. Primero es la función radial, la cual describe que el radio de los diversos orbitales se incrementa al aumentar el número cuántico n. Además, nos indica la presencia de nodos, en donde el valor cambia de positivo a negativo, como veremos más adelante. Las funciones radiales para los tres primeros orbitales en el átomo de hidrógeno son las siguientes, las que se presentan en la imagen inferior. La primera función representa la orbital 1s, la segunda función representa el orbital 2s y la tercera función representa al orbital 2p. En la siguiente imagen se presentan las funciones de probabilidad radial para los números cuánticos n, 1, 2 y 3 para el átomo de hidrógeno, de izquierda a derecha respectivamente. Estas funciones proporcionan la probabilidad de encontrar el electrón en una capa esférica de cierto espesor a una distancia r del núcleo. La siguiente parte de la ecuación es la función angular. Esta función a su vez se divide en dos partes y representa los términos de la forma que puede adoptar una nube electrónica y además variará dependiendo del orbital comprendido y su orientación en el espacio. Las funciones angulares son las que se encuentran en la imagen inferior. La primera función representa el orbital S, la segunda función representa el orbital PZ y la tercera función representa el orbital DZ cuadrada. En las siguientes figuras tenemos las representaciones de las funciones angulares. En la primera figura tenemos la parte angular de la función de onda para el orbital S. En la siguiente figura tenemos la del orbital P. Estas no tienen sentido físico, pero al elevarlas al cuadrado obtenemos la probabilidad de encontrar un electrón en estas zonas. El orbital S no se ve modificado, pero el orbital P al elevarlo al cuadrado se ensancha un poco. Entonces, como sabemos, el hidrógeno es un sistema de dos partículas, un electrón y un protón, y esto permite tener soluciones exactas para la ecuación de Schrödinger, ya que es un átomo monoelectrónico. Entonces, en la solución radial para el átomo de hidrógeno se obtiene el valor cuántico n, el cual es un número que siempre es entero y mayor a 0. Y al resolver la parte radial de la ecuación de Schrödinger, obtenemos los valores cuánticos L y M. L siempre va desde 0 hasta n-1 y M toma valores enteros de menos L hasta L. El hidrógeno en las estrellas. Es muy cierto que las estrellas son un conjunto de átomos que se empiezan a unir, creciendo así su masa, y cuando se crece la masa, cuando aumenta la masa, obviamente también crece la gravedad. En un punto, la gravedad, la fuerza que provoca esta gravedad hace que las partículas se unan, estén más pegadas, y en cierto punto se rompen las fuerzas nucleares y hace que los átomos se fusionen. Primeros, obviamente, pierden sus electrones, quedan en estado de plasma,
y ya que están a una temperatura muy grande y en cierto punto se fusionan los átomos, liberando una cantidad enorme de energía, ¿no? Y es por eso que las estrellas como el Sol llegan a millones de grados Celsius. Y aquí el hidrógeno es importante porque el hidrógeno es como es el elemento más pequeño, es el primer elemento que hace esta fusión nuclear. Se junta con otro átomo de hidrógeno, bueno, con otro núcleo de hidrógeno, mejor dicho, y forman un núcleo de helio y este proceso libera muchísima energía. Entonces, como ven desde aquí, el hidrógeno es una fuente de energía grandísima que se podría explotar de muchísimas formas. Entonces, para empezar, es el combustible de las estrellas, el cual nos da muchísima energía luminosa, en forma de calor, en forma de radiaciones. Entonces, es muy importante el hidrógeno, para empezar, pues, en la naturaleza de las estrellas, ¿no? Luego tenemos un uso muy, muy importante del hidrógeno que se ve que va a ser en un futuro el boom, porque la combustión del hidrógeno no genera ningún residuo contaminante, ningún residuo con carbono. Entonces, como pueden ver, dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para dar agua. El producto que se da en esta reacción es agua líquida, entonces no estamos contaminando nada y estamos consiguiendo mucha energía porque el hidrógeno genera mucha energía, entonces con esto podemos mover motores eléctricos, podemos calentar agua, entonces se pueden realizar muchas cosas con el hidrógeno. Entonces, este uso del hidrógeno tiene mucho futuro y en el momento en el que se pueda producir hidrógeno sin tener que contar con una base que genere ese rompimiento de la molécula de agua de una forma limpia, ya estaremos hablando de un combustible completamente limpio que podremos ocupar en el futuro. Porque ahorita la producción del hidrógeno, como se dice en las diapositivas anteriores, se forma a partir de reaccionar metales con ácido o de usar hidrocarburos. Entonces no es un hidrógeno limpio, pero cuando se pueda realizar con un proceso limpio como la electrólisis, que es usando electricidad romper la molécula de hidrógeno, de agua para generar hidrógeno, entonces ya es un proceso limpio. Ya nada más hay que llegar al punto de que esa electricidad que usemos para generar este rompimiento de la molécula de agua venga de una fuente limpia. Entonces, es un combustible con muchísimo futuro que es completamente limpio si se ocupa y se genera de la manera correcta. Otros usos del hidrógeno que tiene en la química es como un gas acarreador en el cromatógrafo de gases. Recordemos que la cromatografía de gases nos permite realizar muchísimos análisis cuantitativos para saber qué tiene alguna muestra. Entonces, dentro del funcionamiento se ocupa un gas acarreador y en este caso el hidrógeno sirve como gas acarreador, entonces también es muy importante en este ámbito analítico. También se utiliza mucho en la síntesis de amoníaco. El amoníaco se utiliza en muchísimas cosas, en muchísimas síntesis químicas, en muchísimos lugares se utiliza el amoníaco para la tierra, como nutriente. Entonces, el hidrógeno es una parte esencial de la molécula de amoníaco y se utiliza como hidrógeno molecular, haciéndolo reaccionar con nitrógeno para generar el amoníaco. También se utiliza en la hidrogenación catalítica de aceites vegetales líquidos insaturados para obtener grasas sólidas. También se utiliza en muchas síntesis orgánicas como agente reductor. Ahora hablemos de la reactividad del hidrógeno. A temperaturas normales, a temperaturas ordinarias ambiente, el hidrógeno es una sustancia poco reactiva, al menos que sea activado por algún catalizador. Pero a altas temperaturas ya empieza a ser un gas más reactivo. Y puede reaccionar con metales y con no metales para formar distintas sustancias, ácidos, bases, sales, hidruros. O sea, hay una gama de sustancias que puede generar el hidrógeno al momento de reaccionar con otros elementos. Nosotros vamos a empezar centrándonos en los hidruros, ya que es como en sí la química del hidrógeno, reaccionando con algún elemento no metal y metálico, que son los en los que se clasifica la tabla periódica. Entonces, ahí podemos cubrir una gran gama, ¿no? Los hidruros son compuestos formados por un átomo de hidrógeno, como ya dije, con cualquier otro elemento de la tabla periódica y se clasifican en hidruros metálicos y en hidruros no metálicos. El hidruro metálico va a ser el hidruro que tiene al hidrógeno más un metal y el no metálico hidrógeno más un elemento no metálico.
Los hidruros, dentro de esta clasificación, hay hidruros iónicos, hidruros covalentes y hidruros de metales de transición. En esta diapositiva vamos a hablar de los hidruros iónicos. Se forman solamente con elementos de los grupos 1 y 2 de las familias, de las familias 1 y 2, a excepción del berilio y del magnesio. Estos hidruros son poco estables, lo que los hace muy reactivos. Son insolubles en disolventes apolares y no se habla de una solubilidad con agua, ya que al momento de que se coloca un hidruro iónico en agua, se genera hidrógeno molecular. Entonces no es como que se pueda hablar de solubilidad, ya que se descompone al momento de que entra en contacto con el agua. Son especies reductoras estos hidruros y no conducen la electricidad en estado sólido. Fundidos, la teoría dice que deberían conducirla, pero al momento de calentarlos, se descomponen antes de lograr fundirlos. Y el hidrógeno en estos hidruros presenta un estado de oxidación de -1. Luego están los hidruros covalentes. Los hidruros covalentes se forman por enlaces entre los elementos no metálicos y el hidrógeno, a excepción de los gases nobles. También se forman con metales débilmente electropositivos como el galio o el estaño. El hidruro más importante en esta clasificación, pues es el agua, obviamente porque es un líquido vital que se ocupa en millones de cosas y que justamente el agua tiene un estudio por aparte, es una molécula completamente estudiada por aparte. Entonces es el hidruro más importante que podríamos obtener. Se dividen en hidruros poliméricos y hidruros moleculares. Los moleculares se forman con elementos de los grupos 14, 15, 16 y 17 y son moléculas sencillas y gases comúnmente a temperatura ambiente. Luego están los poliméricos, que son aquellos con estructuras más complejas. Aquí entran los boranos, los silanos y los hidrocarburos. Tenemos otra parte para ahondar más en los hidruros covalentes. Tenemos hidruros covalentes de carácter ácido. El hidrógeno aquí normalmente actúa con una valencia de +1 y en disolución acuosa se conocen a estos hidruros como ácidos. Justamente tenemos al fluoruro de hidrógeno, que este sería el hidruro de fluoruro de hidrógeno en estado gaseoso y al momento de, de, de meterlo en agua, se forma el ácido fluorhídrico, igual con el cloruro de hidrógeno, con el bromuro de hidrógeno, con el yoduro de hidrógeno. Al momento de sumergirlos en agua, se hacen sus ácidos. Ok, entonces de esta forma es como se forman los ácidos a partir de los hidruros. Entonces, en estado gaseoso es cloruro de hidrógeno, es bromuro de hidrógeno, y es normalmente a temperatura ambiente lo que se tendría, el hidruro. Ya al momento de sumergirlo en agua se tiene el ácido, ¿no? Que los ácidos los ocupamos también en sin fines y en millones de cosas. Y aquí podemos ver una tabla en donde si se mueve en los grupos, el carácter de los hidruros se vuelve más ácido y si bajamos en los periodos también se vuelve más ácido. Por ejemplo, tenemos el metano con un pK de 58, o sea, completamente fuera de lo que podemos explicar en cuestiones analíticas, y tenemos el fluoruro de hidrógeno, que al sumergirlo en agua podemos decir que tiene un pK de 3, y así nos vamos con el clorhídrico, con el bromhídrico. Entonces justamente de aquí tiene un carácter mucho más ácido que los de acá. Entonces esta es como la tendencia que siguen en cuestiones de acidez estos hidruros covalentes de carácter ácido. Por último, tenemos a los hidruros metálicos o hidruros de metales de transición. Estos son compuestos que se forman entre los metales del bloque D y F y el hidrógeno. Generalmente no tienen una estequiometría definida, es muy variable, ya que el pequeño tamaño, el hidrógeno tiene un tamaño muy pequeño, entonces le permite entrar en los huecos tetraédricos y octaédricos y también puede distorsionar la misma red metálica. Entonces, no es como que tenga una estructura, una estequiometría definida. Y justamente el hecho de que el hidrógeno esté dentro de este metal o compartido con este metal hace quebradizo a ese metal al momento de hacerlo reaccionar con el hidrógeno al metal, el metal se vuelve quebradizo. Aquí el hidrógeno tiene una valencia, trabaja con una valencia de -1 y estos hidruros metálicos mantienen algunas características de los metales. Por último, en el hidrógeno, una cosa muy importante, vamos a hablar de los puentes de hidrógeno o el enlace hidrógeno.
Existe un enlace hidrógeno cuando un átomo de hidrógeno se enlaza a otros dos o más átomos. De forma macroscópica, los efectos del enlace hidrógeno se observan en el incremento de los puntos de fusión y de ebullición, como el agua, como el amoníaco, como el fluoruro de hidrógeno. No se considera en sí un enlace covalente, ya que lo del hidrógeno solo posee un orbital con poca energía y le es difícil que participe en un enlace covalente. Entonces, más bien es un enlace que se ubica entre el enlace covalente y las fuerzas de Van der Waals. Entonces, el enlace de hidrógeno es una fuerza electrostática dipolo-dipolo muy fuerte que se da entre átomos. En este caso, por ejemplo, en el agua se da entre una parte del hidrógeno que está positiva, ya que el oxígeno retira densidad electrónica del átomo de hidrógeno y lo deja cargado parcialmente eh, positivamente, con el átomo de oxígeno que está cargado parcialmente negativo. Entonces, esta atracción que se genera es el puente de hidrógeno y se genera entre todas las moléculas. Una molécula está conectada con otra molécula a través de los puentes de hidrógeno, lo cual nos da todavía, como dice aquí, un aumento en el punto de ebullición, ya que las moléculas se están atrayendo. Entonces, no es algo tan débil como una fuerza de Van der Waals, pero no es algo tan poderoso como un elástico valente. Pero justamente es un efecto muy importante que estudiar, que ya que se da entre casi todos los compuestos que tienen hidrógeno, como el agua, ya mencionada. Entonces, es un enlace que tenemos que mencionar, pero que en sí no es como un enlace formal, sino es como una atracción fuerte que genera muchas consecuencias importantes. Entonces, es el enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno. Por nuestra parte es todo. Este fue el video del átomo de hidrógeno.